Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es martes 5 de julio de este año 2022. Amanece un nuevo día que el Señor ha dispuesto para que hagamos su voluntad. Él es bueno y siempre nos instruye con la obra misma del Espíritu Santo. Señor, gracias por la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la salud que nos concedes. Eres tú, Señor, nuestro todo. El Señor lo es todo para nosotros. Como diría también Teresa de Ávila, mi Dios y mi todo. Señor, que cada día podamos estar dependiendo más de ti, que nada nos pueda robar la paz y que toda nuestra confianza en ti crezca cada día más. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó el demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay en el corazón de Jesús una preocupación, y es que todos los días el reino de Dios llegue a cada vida, a cada persona. Y esa siempre será una tarea, una misión que cumplir, porque el Señor quiere que cada día Él sea conocido, y sea conocido por la misma experiencia que Él va derramando en nuestro corazón por la obra de su Espíritu. En la primera lectura del libro mismo de Amós, encontramos no solo reproches de parte de Dios a través del profeta, sino como un diagnóstico de lo que es una vida que se separa de Dios y trae consecuencias a la propia existencia. Dirá el profeta Amós que es el pueblo quien decidió nombrarse reyes sin consultarle a Dios, que es el pueblo quien decidió irse por otros caminos y no los caminos de los planes del Señor, que es el ser humano quien en su rebeldía decide adorar las mismas criaturas y no al Creador. Esa primera lectura de hoy no está lejana para nuestro momento presente. Es una lectura que trae mucha luz, sobre todo cuando cada día vemos que el humano, incluso el creyente, la persona que está en los caminos de Dios en la iglesia, decide hay veces más vivir una vida independiente de los planes del Señor, incluso no consultarle a Dios sus decisiones, irse por caminos según el mundo o según las conveniencias de sus propios intereses o sus propios proyectos. Pero hay una frase muy puntual de la primera lectura, y es que tenemos que entender que nuestras decisiones traen consecuencias. El pueblo de Israel en la primera lectura decidió elegir reyes sin consultarle a Dios, decidieron adorar ídolos y después vinieron las grandes situaciones que oprimieron la vida de ese pueblo, vinieron momentos difíciles. Una de las frases pues de la primera lectura es: siembran vientos y cosechan tempestades. Creo que es claro para nosotros, y es entender que cuando una persona va a sembrar en vanas ilusiones, cuando una persona está sembrando en terreno peligroso,
Cuando una persona no siembra en los caminos de Dios, lo más seguro es que va a recoger tempestades, va a recoger desilusiones. Y eso vale para quienes caminamos en este momento de la fe, entendiendo que Dios estará siempre atento a nuestras decisiones. Dios es nuestro Padre, nunca nos va a forzar. Cada quien decide pasar un día amargado o un día de su vida en fe, en felicidad, en paz. Cada quien decide en muchos momentos seguir en un mismo problema o en una misma situación de esclavitud de su pecado, pero el Señor dejará claro que estará siempre dándonos la luz y la prueba de que Él nos quiere sacar de todas las situaciones que oprimen y perturban nuestra vida. De tal manera que hay una lección en la primera lectura, y es comprender que si estamos sembrando en terrenos que no son realmente de Dios, y si estamos tomando decisiones independientemente del Señor sin consultarle a Dios, pues vendrán las grandes consecuencias. Dios estará siempre iluminando el camino de su pueblo, recordándole sus mandamientos. Hay quienes de una u otra forma debemos entender esta primera lectura y darnos cuenta que lo que pasaba en el pueblo de Israel está pasando también hoy. El profeta habla de una manera clara, y lo primero que dice el profeta es: han buscado dioses o se los han hecho, se han nombrado príncipes o reyes sin contar con Dios. Lo tercero es: hay una sordera ante la voz del Señor, no se quiere escuchar la voz. Y también hay un culto vacío. Usted hoy con frecuencia se va a la misa, pero por hacer presencia, por un cumplido. Se va a un matrimonio, a una exequia, simplemente por un compromiso social, pero la mente de las personas está en otro lado, están creyendo en otra cosa, en fuentes espiritistas, o están creyendo en supersticiones. Hoy vemos una misma situación muy clara de la primera lectura que está reflejada en el momento presente. Por eso Jesús hoy nos habla de la mies y nos dice que la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Con eso está expresándonos que hay ignorancia espiritual. Jesús nos está hablando de que hay ignorancia espiritual, y aún más, hay soberbia en la vida de muchas personas que no quieren hacer los planes de Dios, pero quieren tener la fe en la iglesia, quieren tener la fe en Jesús. Hay quienes en la vida matrimonial deciden llevar una vida según la conveniencia de la sociedad conyugal, conseguir, tener, pero no quieren ser felices, no se quieren perdonar, no quieren ser una pareja orante, no quieren darse la oportunidad de renovar su caminar en Dios. Por eso creo que vale mucho lo que hoy nos dice la palabra de Dios en esta realidad del Evangelio. Y lo primero es que hay impotencia porque no hay suficientes trabajadores en la viña del Señor. Y un verdadero trabajador es el que siente misericordia. Un verdadero trabajador del reino de Dios es el que siente misericordia y es el que es coherente en su vida, en su caminar como testigo del reino de Dios. La palabra de este día pues vale para nosotros, sobre todo porque a la luz de ese exorcismo que Jesús hoy ha hecho en el Evangelio, la gente está admirada, pero también hay enemigos del reino de Dios. Por eso no podemos nosotros dejarnos intimidar de que tú estés trabajando y sirviendo al Señor, y en muchos momentos se ha valorado tu servicio al Señor, pero también en otros momentos te estén atacando. Siempre habrá que continuar con esa confianza puesta en el Señor y convencidos de que el Señor nos quiere en su reino, sirviendo y haciendo su obra. Es imposible que el demonio saque al mismo demonio, y por eso esa era la trampa que le querían poner a Jesús y desacreditarlo, calumniarlo,
Y eso es lo que hoy sucede en muchos ambientes y situaciones mismos de la vida de la iglesia, servidores persiguiéndose, sacerdotes persiguiéndose, incluso viviendo una vida del reino de Dios por competencia, quién tiene más un servicio, quién tiene más un carisma. Por eso lo más importante es hoy aprender a vivir la vida en comunión de la gracia, aprender a vivir hoy la vida en este sentido profundo de lo que nos dice el Evangelio, que Jesús sentía compasión cuando veía la muchedumbre, cuando veía la ignorancia de la gente, cuando veía la indiferencia de otros que pudiendo ayudar a la gente no querían hacerlo. Hoy tenemos cristianos muy indiferentes, se ayudan una vez, no ayudan dos veces, porque sienten que no es su compromiso, sienten que no es su necesidad, que no es su problema. Hoy hay indiferencia ante la necesidad y el sufrimiento de los demás. Pidamos pues ese amor perseverante, el amor que persevera haciendo el bien, el amor que persevera siendo generoso. Ese amor es el que en muchos momentos Dios tiene en cuenta para ayudarte en los momentos de tu prueba y tu necesidad. Ese amor perseverante que es realmente un amor que se ve reflejado en tu autenticidad al hacer la obra del reino de Dios. No tengamos temor en servir. Siempre el Señor nos llama a hacer su voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos. No olvidemos encomendarnos en este día a San Antonio en su gran intercesión.